Con su permiso, silencio, empezamos el acto. Todos en pie. Pueden sentarse. Se abre la sesión del acto de graduación de la 8ª promoción de graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones, la 6ª promoción del Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación, la 14ª promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y la 15ª promoción del Máster Universitario en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicación. En primer lugar, se va a proceder al nombramiento de don Francisco José Mora Mas, el rector Mora Mas, como padrino de las promociones de graduados y graduadas. Tiene la palabra la señora subdirectora jefa de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, doña María de Diego Antón. Señor vicerrector, padrino, director, decanos de los colegios profesionales, exdirectores de la ETSIT, directores de otros centros, directores de departamento, directores académicos, compañeros, estudiantes, familiares y amigos todos. Buenas tardes y gracias por estar aquí, en este entorno tan singular y cargado de historia. Es para mí un honor poder presentaros al padrino de esta promoción. Don Francisco Mora Mas es ingeniero de telecomunicación por la Politécnica de Cataluña, doctor ingeniero de telecomunicación por la Universitat Politécnica de Valencia. Además, incluye en su periodo doctoral una estancia en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en el CERN. Su labor investigadora
la desarrolla en uno de los institutos de la UPV, en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, siendo su ámbito de investigación el diseño de sistemas de adquisición de datos para física de altas energías y la instrumentación electrónica para física médica, especialidad en la que ha tenido un gran número de publicaciones. Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, manteniendo su vinculación con el CERN como científico asociado a través de varios proyectos. Y desde el año 2008 es vicepresidente de la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos. Deciros que la vinculación de Francisco Mora con la escuela, con la ESIT, es muy dilatada, ya que comenzó en esta universidad a través de nuestra escuela, desde que la escuela se fundó, prácticamente desde sus inicios, siendo catedrático en el área de tecnología electrónica desde el año 2003. Como veis, tiene una gran experiencia docente e investigadora. Pero además de todo esto, Francisco Mora ha estado los últimos 21 años en el equipo de gobierno de nuestra universidad, de la UPV. Los 13 primeros años en calidad de vicerrector y los últimos 8 como máximo representante de esta institución, ya que ha sido el rector de todos nosotros, el rector de la UPV, nuestra segunda casa, durante todos estos años, durante los últimos 8 años. Fijaos que es prácticamente durante todo vuestro periodo de formación universitaria. Podemos decir que Francisco Mora no solo ha vivido la transformación de la universidad en primera línea, sino que ha sido el principal protagonista de la misma, impulsando la UPV como una universidad excelente, entre las mejores de España y reconocida además internacionalmente, y confiando siempre en las personas como su principal activo. Por dar una pincelada rápida, podría destacar los logros alcanzados en los programas de emprendimiento, de cooperación y voluntariado de los estudiantes y en el ámbito académico con una amplia oferta de titulaciones adaptadas a las demandas de la sociedad y en las que además se ha potenciado especialmente las dobles titulaciones. Pero claro, ahora inicia una nueva etapa en la que yo le deseo todo lo mejor, con proyectos diferentes y que estoy segura que no serán menos desafiantes y que podrá seguir cosechando éxitos. Un aplauso para él, por favor. Finalmente, os voy a leer el acta oficial de nombramiento del padrino. El equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de Valencia, en su reunión de 1 de junio de 2021, acordó nombrar a don Francisco José Mora Mas como padrino de la 8ª promoción de graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicio de Telecomunicación, de la 6ª promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, de la 14ª promoción del Máster en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y de la 15ª promoción del Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación, y se siente honrado y agradecido por la aceptación del mismo, considerando que es un honor para la escuela contar con un padrino como don Francisco José Mora Mas. A continuación, subirá don Isidro Gomar García en representación de los alumnos graduados para hacer entrega del presente conmemorativo a su padrino. Pues ahora tiene la palabra el rector Mora Mas como padrino de las promociones.
señor vicerrector, señor director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, decana del Colegio de Graduados de Ingeniería de Telecomunicación, anteriores directores de esta escuela, Fernando, Alberto, que veo aquí, directores, directoras de departamento, directores, directoras de centro que nos acompañan, autoridades académicas, querida jefa de estudios, muchas gracias por tus amables palabras de aprecio, alumnos, alumnas, señoras y señores, amigos todos. La verdad es que es todo un honor ser padrino de la promoción de graduados y graduadas y posgraduados que hay en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, mi escuela. Y la verdad es que es muy especial, ¿no? Estar aquí con todos ustedes. Y lo primero que debo de hacer es agradecer a las personas que consideraron y elevaron mi propuesta, a la dirección de la escuela, a la delegación de alumnos y alumnas. Muchas gracias, de verdad. Durante los años que he sido rector de esta universidad, pues me gustaron mucho, me encantaron las graduaciones, porque encarnan esos raros momentos de nuestra cultura en los que el ritual, la tradición y un poco de boato alegran nuestras vidas. La misión de un padrino de promoción consiste en trasladar y compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones sobre vuestra próxima etapa. Reflexiones que se basan en lo que denomino cosas que aprendemos con el tiempo o cosas que aprendemos después. Muchas de estas cuestiones que voy a reflexionar las habrán oído en el seno de sus familias o con los profesores y profesoras de nuestra escuela. Estoy seguro de que muchos de vosotros estáis preocupados por lo que os deparará el futuro. Y quiero deciros hoy que vuestro futuro no solo es incierto, sino que existe la abrumadora posibilidad de que sea mucho más incierto de lo que pensáis. ¿Y sabéis qué? Que esto es bueno. Un reciente estudio publicado en la revista Science encontró que las personas no somos muy buenas en la predicción de nuestro futuro. El estudio mostró que, por ejemplo, las predicciones de una persona estándar de 20 años, preguntados sobre los cambios en su vida para la década siguiente, los cambios no eran tan radicales como el recuerdo que tenía una persona de 30 años de lo mucho que había cambiado su vida en la década anterior. En otras palabras, las personas de 20 años tenían poca idea de lo mucho que iba a cambiar en los siguientes 10 años. Y además, este tipo de discrepancia persistió en todas las edades del estudio, hasta los 60 años. En las predicciones científico-tecnológicas, el coche autónomo, los viajes espaciales, la inteligencia artificial, nos solemos equivocar por exceso, ¿no? Suelen llegar más tarde de lo que predecimos. Mientras que las predicciones sociales, los cambios sociales en nuestro entorno, suelen ser por defecto, muy difíciles de predecir y suelen ser mayores de lo que en cualquier momento entrevemos. No hay más que ver el impacto de la revolución industrial, lo que supuso el Internet desde el año 90 o bueno, los primeros cambios de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Por esto, hay una frase que oigo últimamente con mucha frecuencia y con la que estoy en desacuerdo. Dice, la presente generación va a vivir en peores condiciones que sus padres. Creo que no va a ser así. Me rebelo contra esta afirmación, porque ello depende de nosotros y del conjunto de la sociedad en la que estamos inmersos para que esto sea así. Si miro a mi familia, mis condiciones de vida son mejores que las de mis padres y las de mis padres mejores que las de mis abuelos. Y si miro a mis hijas, también viven mejor que yo vivía a su edad. El futuro no está escrito. Depende en gran parte de nuestra actitud y nuestras acciones, las acciones que llevemos a cabo. Cada época tiene características propias, positivas y negativas, pero si miramos a nuestra historia, nunca antes la humanidad ha disfrutado de una calidad de vida como la que tenemos hoy. Esto es un resultado objetivo. Miremos el indicador que miremos y miremos la parte geográfica del mundo que miremos. Es cierto que la complejidad de nuestra sociedad no ha dejado de crecer, si bien esta complejidad es fruto del progreso. Cuanto más avanzada es una sociedad, más compleja
se hace. Y complejidad es distinto a dificultad. El investigador en psicología, Roy Baumeister, es un especialista en estudiar las cualidades de aquellos seres humanos que han logrado lo que él define como resultados positivos. Es un terreno, yo creo, fascinante, ¿no? Y su equipo de investigación ha encontrado 2 rasgos que se asocian más consistentemente con el éxito. Entendiendo el éxito, cada persona tiene una definición de éxito diferente. Es decir, no hay una única definición, cada uno lo tenemos diferente. Pero hay 2 rasgos importantes: la inteligencia y la fuerza de voluntad. Baumeister concluye que los esfuerzos para aumentar permanentemente la inteligencia han fallado. Hemos hecho 1000 experimentos, 1000 pruebas para aumentar la inteligencia de las personas y no hemos conseguido aumentarla. De hecho, dice que la inteligencia es la cosa mejor repartida del mundo, está en todos los lugares en la misma proporción. Dice, pero las personas pueden, de hecho, mejorar su fuerza de voluntad, el segundo rasgo. En sus investigaciones demostraron que adoptar ciertas medidas para mejorar la fuerza de voluntad es el camino más seguro hacia una vida más exitosa. Por otra parte, él concluye, dice que la fuerza de voluntad la compara con un músculo que se puede desarrollar con la práctica, pero que además, si no lo ejercitáis activamente, su capacidad se atrofia, como cualquier otro músculo, si deja de hacer ejercicio. Incluso ha demostrado que debido a que la fuerza de voluntad se asocia a una cierta parte del cerebro, el mantenimiento de los niveles de glucosa en la sangre para alimentar esa parte del cerebro es fundamental para mantener la fuerza de voluntad. Tal vez vosotros, los alumnos y alumnas que nos acompañáis, hayáis podido escuchar en alguna ocasión a David Casinos. Lo hemos invitado en la Universidad Politécnica de Valencia varias veces. Lo hicimos deportista de honor en el 2016 y bueno, la verdad es que es una persona excepcional. Las cualidades por las que le hicimos deportista de honor, las cualidades deportivas, bueno, están ahí, las medallas que tiene, los campeonatos que ha ganado. Dice, pero es una persona excepcional por su fuerza de voluntad. Porque vivió una situación realmente difícil. Una persona que a los 26 años pierde la vista, es decir, no es ciego de nacimiento, y era un deportista y todos sus sueños del deporte se truncan, pero dice, esto no puede ser, yo quiero ir a una olimpiada. Y vaya si fue una olimpiada, ¿no? Ha ganado 5 medallas en los Juegos Paralímpicos. Es una persona que tiene una frase para mí espectacular, ¿no? Y que la dice siempre al final de cuando cuenta toda su historia personal, ¿no? Porque, claro, la gente lo ve y es una persona que transmite optimismo, que transmite energía, que está metido en proyectos de emprendimiento, voluntariado, y se quedó ciego a los 26 años de golpe, de la noche a la mañana. Y su frase favorita es, todos los días sale el sol, y si un día no sale, ya me encargaré yo de sacarlo. Es decir, tremendo el espíritu de optimismo. Y esto engarza con lo que venía diciendo, ¿no? Gracias a su fuerza de voluntad, pues ha alcanzado la maestría en varias modalidades deportivas que no practicaba hasta entonces. Y él defiende la tesis de Malcolm Gladwell, que Malcolm Gladwell hizo un libro muy famoso que publica, que pone muchos casos, ¿no?, donde dice la maestría se alcanza después de 10.000 horas de práctica, ¿no? El talento está bien, pero si no practicas 10.000 horas, seas músico, seas deportista, seas ingeniera, sea lo que seas, 10.000 horas de práctica es lo que te da la maestría. Y estos años de estudio que vosotros y vosotras habéis desarrollado en la universidad, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, tienen una ventaja. Mi estimación es que mediante la formación que habéis recibido y el aprendizaje que habéis llevado a cabo de forma amplia, en el apartado teórico, en el aula, como el práctico, como el extraacadémico, pues todos merecéis por lo menos un par de miles de horas de descuento de esas 10.000 horas estándar. Aún quedan unas cuantas, pero ya tenéis 2.000 adelantadas. Enhorabuena. Al graduaros hoy, habéis mostrado a vuestras familias y al mundo que tenéis muchos puntos de coeficiente intelectual para lograr cualquier cosa que os propongáis alcanzar.
Tenéis en vuestras manos el desarrollo de cualidades esenciales para el éxito: fuerza de voluntad, disciplina y concentración. Estáis en condiciones de ir a ese gimnasio de la fuerza de voluntad y salir mentalmente musculosos y listos para alcanzar vuestras metas. En este momento, bueno, yo os recomiendo, en estos meses próximos, haceros la siguiente pregunta. ¿Vislumbro dónde quiero estar en los próximos años? Es verdad que contestar esta pregunta no es fácil, ni seguramente definitiva. A medida que avanzamos, modificamos nuestros objetivos, pero no dejamos de tener objetivos ni de formularlos. El esfuerzo es importante y suele tener recompensa, pero saber dónde ponerlo es lo que más cuenta. He conocido profesionales que se esfuerzan por dirigir su futuro y otros que dejan el futuro profesional en manos de otros o simplemente al azar. Son opciones radicalmente diferentes. La primera entraña el riesgo de la decisión, el esfuerzo de la visión y el empeño de la realización. La vida profesional no se diseña con tiralíneas, no hay líneas rectas, eso es verdad. Los caminos suelen ser sinuosos y efectivos, pero como en todo, si hay una visión es fácil avanzar. Sin visión podemos movernos, pero va a ser mucho más difícil avanzar. De igual forma, es importante evaluar nuestras capacidades. Con un cierto realismo, situarnos en referencia a los demás en lo que podríamos llamar el talento. Personalmente, me gusta definir a las personas con talento como aquellas que se echan en falta cuando dejan alguna responsabilidad. Todos lo vemos, lo veréis bueno, vuestros familiares en su trabajo lo verán, ¿no? Hay personas que se van y no hay ningún problema, se reemplazan fácilmente, y otras que si se van generan un problema serio. Porque son gente que aporta mucho más que la media. El talento no se resuelve con una formación espectacular. Personas que tienen N grados, N títulos, denotan un potencial. Pero para mí el talento se resuelve con resultados. Esta es la prueba crucial del talento, los resultados. Es evidente que al talento le asociamos competencias como el conocimiento experto, el liderazgo, la innovación y, si me permiten, la honestidad y ser una persona con humildad de seguir aprendiendo de todo el mundo. Mi primer consejo es que dediquéis una parte de vuestro tiempo y presupuesto anual al desarrollo de vuestro talento. Un segundo consejo, la confianza en vosotros mismos. Debéis tener mucha confianza y seguridad en este punto. La formación recibida es sobresaliente. La escuela tiene un gran prestigio a nivel internacional, y no porque lo diga un profesor de ella, ¿no? Sino que basta ver las evaluaciones nacionales e internacionales publicados. El último de ellos sitúa a la primera escuela de telecomunicaciones de España. Y esto es importante, es decir, os cuento, cuando arrancamos el programa Generación Espontánea, que para los familiares y amigos que no lo conocen, es un programa que anima a los jóvenes de la universidad a competir en retos científicos, tecnológicos, artísticos a nivel internacional. Deben de jugárselo con equipos de todos lados. Y aquí, bueno, el director Alberto Conejero, que ha sido capitán de estos equipos, en alguno de ellos de biología sintética, de forma sobresaliente, sabe mucho. Estos muchachos y muchachas, cuando empezamos a hacer los equipos, pues decían, es que están los de Berkeley, es que están los de la Politécnica de Zúrich, vamos a competir contra los de la técnica de Múnich, contra el MIT. Pero bueno, todo eso cambió tras conquistar un premio en Boston. Alberto fue el capitán de aquel equipo, en biología sintética, contra el equipo del MIT, ganarlo en la sede del MIT. Tras ganar varios podios consecutivos del Hyperloop con el concurso de Elon Musk en Texas y en Los Ángeles, tras ganar el premio de arquitectura, y aquí está su director, en la Solar Decathlon de hace 2 años en Hungría, en Budapest, a los mejores equipos del mundo, no de Europa, del mundo, es que les cambió la perspectiva de aquellas primeras preguntas bueno, ahora los que participan, los 2.000 que hay ahora en los 70 equipos de Generación Espontánea, no tienen miedo a nadie. Es que no tienen nadie. ¿Y ha cambiado algo? La formación recibida es la misma. Lo que ha cambiado es el mapa mental, el tener confianza. Incluso compiten con equipos que tienen mucho más presupuesto que ellos, pero van, bueno,
Los estudiantes yo los admiro porque visualizan que están ya subiendo al podio, ¿no? y acaban de empezar, acaban de constituir el equipo, ¿no? Los estudiantes aprendieron a que para perseverar con lo que se proponían debían de creer que se podían conseguir. Y como decía, se visualizaban ellos mismos ganando el concurso. Por ello, tened confianza. La vida profesional que vais a iniciar es un viaje apasionante. A partir del conocimiento de la ciencia, la tecnología, de la sociedad, vais a ser capaces de abordar retos que permitan el progreso de la sociedad y su calidad de vida. El futuro de nuestra sociedad está en vosotros. Vosotros debéis de escribir esas páginas. Que no os cuenten catastrofismos o apocalipsis. No, eso está en nuestra mano. Y hay ejemplos. Cuando uno ve cómo un país evoluciona y ve la historia de algunos países, es fascinante, ¿no? Ver países que estaban en una situación y cómo en apenas unas décadas han evolucionado a un punto de progreso y de avance sobresaliente. El futuro está en nuestras manos. Para terminar, mi desafío para vosotros y vosotras es el siguiente. Imponeos metas audaces. Construid vuestra fuerza de voluntad de manera deliberada y consciente y utilizad bien vuestro tiempo. Aunque os enfrentáis a un mundo de incertidumbre, no temáis a la incertidumbre. Aceptadla, usadla. Incertidumbre significa que nada está predeterminado. Incertidumbre significa que tenéis que modelar el futuro con la fuerza de vuestra voluntad y de vuestro intelecto. Incertidumbre es libertad. Tomad esa libertad y corred con ella. Sois muy afortunados por la educación y formación recibida, por el apoyo de vuestras familias. Y ahora ya sí concluyo, reiterando mi felicitación a todos vosotros y vosotras, graduados y posgraduados de esta promoción, y felicitación que hago extensiva a todos vuestros familiares y amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, rector Mora, por estas palabras. La verdad es que me han tocado a mí también el sentimiento. Vamos a proceder formalmente a la entrega de los diplomas a los graduados y graduadas de las promociones antes mencionadas, de grado y de máster. Y tiene de nuevo la palabra la señora subdirectora jefa de estudios de la ETSID, doña María de Diego Antón, para que proceda al llamamiento uno a uno de los egresados que tenemos aquí. Gracias, María. Muy bien, pues yo os voy a ir llamando por titulaciones de uno en uno y lo que tenéis que hacer es pasar primero, recogéis el diploma que os va a entregar Antonio José y subís, os acercáis a la mesa presidencial a saludar sin estrecharos la mano, por favor, y luego en la otra parte del escenario os harán una foto de grupo, ¿vale? Yo os voy a ir llamando por grupos. Comenzamos con la 8ª promoción de graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Alcácer Marqués Víctor. Asensio Benedicto Irene. Azorín Caballero Alejandro y Bartolín Arnau Luis Miguel. Baviera Martínez Carlos. Bayo Olmeda María. Benacloche Yacer Cristina y Bernal Espada Pablo. Bonilla Rosillo Carlos.
Brichous Elsa. Cánovas Cuadrado José. Chirlaque Hernández Luis. Costa Costa Noelia. Duato Olmos Beatriz. Ferrando Navarro Andrés. Y Ferrer Baisauli Marta. Flores Vigarra, Alex Manuel. Ganau Sánchez, Alex. García Plaza, Ignacio. Y Garbí Zarco, Álvaro. Ginés Jimeno Sergi. Gomar García Isidro. Gómez Fresneda Juan Carlos y Gómez Gambín Alejandro. Huedo López Alex Pascual. Ibáñez Zamora Iván. Linares Muñoz, David y López March, Raúl. Lozano Teruel, Raúl. Martín Núñez, Álvaro. Martínez Alfaro, Jesús. Y Martínez Chova, Carles. Martínez Llopis, Cristian. Martínez Martínez, Desiré. Martínez Muñoz, Irene. Y Martínez Sánchez, Pablo. Martínez Simón María. Mata de la Fuente José Javier. Molina López Jorge. Y Morey Ortega Sergio. Morós Bádenes Jordi. Muñoz Clemente David. Muñoz Valera José Miguel y Murillo Herrero Sergio. Nadal Toledo Rubén. Palomar Cosín Eva. Pascual Folch Jordi y Peinado Asensi Sonia.
Peinado Martínez, Diego. Pérez Beltrán, Laura. Pérez Fuster, Ana. Y Pérez García de la Puente, Natalia. Peris Duque, Alejandro. Pons Moro, David. Requena Calabuch, Natalia. Y Romero García, Sara. Rosillo, Díez Francisco. Sáez Celia. Salinas Andrés Alberto y Sánchez Jordán José Martín. Soler Sarmiento Daniel Eduardo. Toledo Montero Pablo. Valcárcel Manzano Patricia y Valencia Sellés Iván. Y ya el último grupo de esta promoción, Vargas Negrete, Jonathan Bryan, Vidal Domínguez Mario, Zarzo Toutongi Janet, Delamo Padilla Miguel y López Sánchez David. A continuación, voy a proceder a leer la lista de los estudiantes de la sexta promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Aldama Mesado Víctor, Antequera Cañadas Pedro, Aroca García César y Avellán Carrión Cristina. Belío Apaolaza Íñigo, Cantero López Miguel, Ezquerro Puerta Sergio y Fernández Bravo Álvaro. Fernández Dasí Miguel. Fernández Sierra Andrea, García Alvaredo Juan y García Mota Marta. Gil Ponce Ismael. González Mira Cristina, Gutiérrez Zubillaga Miquel y Hernández Guardiola Lourdes. López Victoria Alberto, Martí Vicedo Laura, Mateu Martínez Amparo y Molina III Emilio José. Montaner Cardoso César, Navarro Parres Andrea, Ortiz Monet Miriam y Rodríguez
Ponce Jorge. Sales Bellés Diego. Sánchez Pla Adrián. Sánchez Roldán Jaime y Santomé Valverde Alejandro. Y finalmente, Segarra Gorriz Izan. Serrano Serrano María. Sola Polo Jorge. Vicente Olmo Alba y Vidal Burdeos Pablo. A continuación, voy a proceder a leer la lista de estudiantes de la 14ª promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. Arnal Estellés, José Virginio. Ballester, Mainar Ferran. Ganic Amner. Y García Naya Cristina. Juan Cerdá José, López Panadero Bernardo, Martí Martín José Francisco y Martínez Millán Andrea. Martínez Peña Jorge, Navarro del Tey Jorge, Horta McGuinness Ana. Revert Ferrero Carlos y Roch Monzón Pablo. Y por último, Santos Navarro Eduardo. Vidal Albert Jorge. Vidal León Daniel. Vives Gallego Xavier María y Beiber Valera Ángel. Finalmente, la 15ª promoción del Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación. En primer lugar, Botella Campos Marta. Catalá Laoz Cristina. Villanov Nikolov Antonio. Hernández Ambato Valeria, Paz García Nelson y Ruiz de la Torre Diego.
Estos son los nombres de todos los estudiantes de nuestras titulaciones de la ETSID que se gradúan en la promoción de este curso, pero nos gustaría tener un pequeño reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación en la realización que habéis tenido en vuestros estudios. Por ello se va a hacer entrega de un pequeño obsequio al alumno que más ha destacado académicamente en cada una de estas titulaciones. Entregará el obsequio doña Marta Cabedo, que es la subdirectora de calidad de la ETSID. Yo os iré llamando y subís, por favor. En el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, el alumno Alejandro Gómez Gambín. En el máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación, Sergio Ezquerro Puerta. Del máster universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos, el alumno Claudio Barriuso Medrano. Recoge en su nombre el obsequio el director del Departamento de Ingeniería Electrónica, Antonio Guille Ibáñez. Y finalmente, del máster universitario en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicación, al alumno Íñigo Belío Apaolaza. Gracias a todos. A continuación, en representación de los graduados y graduadas de este acto, tienen la palabra don Isidro Gomar García y doña Cristina Avellán Carrión. ¿Cómo se llama la chica?
Vale. Buenas tardes a todos y a todas, autoridades presentes, familiares y amigos, gracias por estar hoy aquí. La verdad es que este año no ha sido fácil, no nos vamos a engañar. Tanto alumnos como profesores hemos tenido que afrontar los retos impuestos por la pandemia. Hemos tenido que luchar por no tirar la toalla y por continuar persiguiendo nuestros objetivos hasta llegar justamente donde estamos hoy aquí todos. Y como os digo, esto no ha sido tarea fácil. Es evidente que el confinamiento nos ha afectado a todos, pero permitidme que ponga en valor el esfuerzo de los estudiantes. A la situación tan alarmante que hemos vivido se le sumó tener que estar confinados entre 4 paredes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo exámenes y preparando trabajos. Y además lo hemos tenido que hacer en condiciones muy diversas. Así es. Algunos convivíamos con nuestros abuelos que requerían de nuestro cuidado y nuestra atención. Otros compartíamos habitación con hermanos pequeños, incluso de familias numerosas, que muchas veces distraían cuando teníamos que preparar alguna entrega. Otros que directamente no pudieron volver a casa y se tuvieron que quedar aquí confinados durante 3 meses. Y otros que desgraciadamente tuvieron que vivir la enfermedad muy de cerca. Aún así, nada se nos ha puesto por delante y hemos sabido afrontar la situación de la mejor de las maneras. Y no solo eso, hemos sabido reinventarnos. Nosotros, los profesores, la escuela y todo el sector educativo. Creemos que es de alabar que, aun siendo una escuela tecnológica, por cierto, la mejor escuela tecnológica española para estudiar teleco, según el ranking de Shanghai recientemente publicado, bien, aun siendo la mejor escuela con los recursos necesarios, hemos tenido que adoptar una nueva modalidad de docencia de forma muy repentina, que los profesores han sabido adoptar de forma muy eficiente y nosotros acoger de las mejores de las maneras. Y dicho esto, en nombre de todos los estudiantes de grado, voy a dedicar unas palabras. Han sido 4 años, o para algunos unos más, desde que todo empezó. Durante todo este tiempo hemos conocido gente fascinante, hemos aprendido cosas nuevas diariamente. Hemos pasado buenos momentos y no tan buenos, pero han sido 4 años que recordaremos el resto de nuestras vidas. Ahora que hemos terminado la carrera, sentimos esa satisfacción que solo entendemos aquellos que han pasado por lo mismo que nosotros. Pero para llegar hasta aquí, hemos superado numerosos obstáculos, ya que no ha sido una tarea fácil, como exámenes en el matadero, tardes de estudio en la pecera que acabaron siendo en el 4P, adaptarse al nuevo plan de estudio. Aunque sin duda, durante este paso por la universidad nos vamos a llevar grandes recuerdos. El primero de ellos será el de aquellos profesores que se han volcado con el alumnado para poder ayudar en todo momento y así mostrar su vocación por la educación. Pero, si nos vamos a llevar un gran recuerdo, será por todos los compañeros y compañeras que hemos conocido durante estos 4 años, que sin ellos nada hubiera sido lo mismo, porque aunque cuando empezamos éramos como desconocidos, hemos terminado siendo una familia, que sin ella todo el esfuerzo realizado no hubiera tenido sentido. Graduados y graduados, aunque todo esto no es el final, sino el principio de algo más grande, hoy algunos de nuestros caminos se separarán. Y quién sabe hasta dónde podrán llegar, pero siempre recordad todos aquellos momentos vividos. Muchas gracias. A mí también me gustaría hacer una reflexión de estos 2 últimos años como estudiante del máster de telecomunicación. Y es que cuando estábamos hace 2 años en la posición de recién graduados, como estáis hoy muchos aquí, sentíamos mucha incertidumbre y teníamos muchas dudas de lo que nos iba a deparar el futuro como ingenieros. Palabras como precariedad, paro, inestabilidad estaban muy presentes. Sin embargo, hoy por hoy, tras haber realizado el máster o los dobles másteres y tras haber metido un poco de cabeza en el mundo laboral, lo que tenemos son certezas. Certezas de que hemos labrado el futuro que nos merecemos. Certeza de que hay un puesto laboral esperándonos cuando acabemos nuestra formación, porque las oportunidades para los telecos son inmensas. Certeza de que todo lo bueno llega y de que todo lo malo pasa y que al final la frustración se convierte en recompensa. Y no os miento si os digo que todos o prácticamente todos mis compañeros de promoción, ya sea con puestos en prácticas, con posiciones de junior, ya sea en el mundo de las comunicaciones móviles, de la fotónica integrada, de la industria 4.0, de la electrónica analógica, todos tenemos o tendremos un puesto en el mercado laboral fruto o como recompensa a todos estos años de sacrificio.
Y es que de esta promoción sale una remesa muy válida de ingenieros. Ingenieros con muy buena base teórica, pero con unas habilidades sociales y humanas aún mejores. Ingenieros que son puro talento y que tienen una capacidad de adaptación nunca vista. Además, el talento del que os hablo va acompañado con unas ganas enormes de comernos el mundo. Un mundo digitalizado dispuesto a recibir todo lo que tenemos para ofrecerle, como ya ingenieros técnicos superiores de telecomunicación. A mis compañeros y profesores, gracias por estos años. A familiares y allegados también, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, nos toca demostrar lo que valemos, que como digo, es mucho. Gracias. Bueno, tiene la palabra doña Susana Bañuelos Llamas, en representación como decana del Colegio Oficial de Graduados de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana. Susana. Buenas tardes a todos. Héctor, director de la escuela, José Montserrat, vicedirector, María de Diego, jefa de estudios, Sergio, compañero y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, Paco, que mejor padrino de estas promociones, Isidro y Cristina, me han encantado vuestros discursos, representante de alumnos, y bueno, ingenieros, ingenieras, amigos, amigas, familias, buenas tardes a todos. Soy Susana Bañuelos, decana del Colegio Oficial de Graduados de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Y, en primer lugar, pues transmitiros que después de la época que hemos vivido, pues la verdad es que el entorno, es un verdadero placer estar en un entorno como este, asistiendo a una graduación. Hemos tenido una suerte increíble y para mí es una suerte poder dedicaros unas palabras. Y nada, desearos la enhorabuena desde la demarcación valenciana de vuestro colegio profesional, desde lo que son las juntas directivas de esta demarcación, y querer transmitiros pues, lo que es el camino que vais a seguir ahora, ¿no? La clave para el éxito reside ante todo en la preparación. Esa preparación la habéis adquirido, por tanto, enhorabuena a todos y a todas. Después de estos años de esfuerzo, la habéis adquirido y ahora empieza otro nuevo camino. Sin duda, vivimos un momento de ebullición de nuevas tecnologías. El avance de los últimos años y la pandemia que hemos vivido también pues, ha sido una verdadera revolución silenciosa que ha dado pues, lugar a una enorme preocupación social, sobre todo lo tecnológico. Por ello, los graduados en telecomunicaciones jugamos pues, un papel fundamental en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que tenemos el dominio tecnológico absoluto a nivel de ingeniería. Una vez escuché una definición que dice que innovar es cuestionar lo que otros dan por sentado. Para mí, innovar es nuestra seña de identidad realmente, porque seguro que os han preguntado, y si no lo harán, ¿qué hace un ingeniero en telecomunicación? Mi respuesta a esto sería ¿qué es lo que no hace? Detrás de todas las grandes evoluciones digitales que estamos viviendo de la actualidad, como el blockchain, el 5G, el Big Data, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, drones, smart cities, que quizás no nos imaginaríamos en pocos años atrás, estamos los profesionales de las telecomunicaciones. Por lo que, además de ser una profesión con alta ocupación, también tenéis que pensar que somos el eje central de la mayor parte de las transformaciones digitales que estamos experimentando en el mundo. Steve Jobs solía decir que la innovación distingue a los líderes de los seguidores. Nosotros, en este caso, somos los líderes de la ingeniería tecnológica. En estos años universitarios, añorados años universitarios, por lo menos desde mi parte, desde mi experiencia, habréis compartido grandes momentos con otras personas, habréis vivido experiencias inolvidables, habréis hecho amigos que seguramente conservaréis durante toda la vida. El título os ha dado la capacidad de saber.
de buscar, de asumir retos, de afrontar problemas día a día, de buscar soluciones. Esa capacidad no la vais a perder. Ahora es cuando comenzáis la etapa del saber hacer, desempeñando pues, todas esas competencias que habéis adquirido durante estos años en la escuela. Desde el Colegio Oficial de Graduados de Telecomunicación apostamos por vosotros y vosotras porque tenéis un talento inmenso y una excelente preparación. Estáis acostumbrados desde bien pequeños a vivir en un mundo global y vuestra capacidad de ingenio no tiene límites. Por esa razón, tenéis que pertenecer a vuestra casa profesional, a vuestro colectivo, que al fin y al cabo es quien va a defender nuestra profesión, que contribuye a fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación y que potencia en la sociedad todo el tema del desarrollo digital. Divulgamos las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, contribuyendo así, con todo ello, a poner en lo más alto el éxito profesional y humano de esta digna profesión que a partir de ahora tenéis. Yo no me he preparado así algo muy largo, soy bastante pragmática para estas cosas. Simplemente deciros, si me permitís un consejo personal, no vayáis por donde el camino os lleve, id por donde no hay camino y dejad huella. Buenas tardes. Pues ahora tiene la palabra don Sergio Riolobos Anglés, decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Sergio. Muchas gracias. Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia, ilustrísimo director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, estimada jefa de estudios, estimados exdirectores, apreciado padrino, ilustrísima decana del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, autoridades, profesores, alumnas y alumnos, señoras y señores, buenas tardes. En nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, es para mí un auténtico placer y un inmenso honor poder acompañarles en este acto tan entrañable y además tan emotivo. Son momentos de gran satisfacción, de alegría, ilusión y de planes de futuro, pero mis primeras palabras son para recordar que todavía estamos en días complejos y difíciles y en especial para aquellos que, pues bueno, esta situación les ha afectado de forma directa e indirecta, por lo cual va para ellos mi sincero respeto y humilde apoyo en la medida de lo posible. Tras estas primeras palabras, ahora sí, enhorabuena a todos los graduados y posgraduados y además enhorabuena por partida doble. Por una parte, porque habéis optado por una profesión increíble, increíble con innumerables aportaciones a la economía y a la sociedad en general, como ahora veremos. Y además porque, sin duda, las telecomunicaciones, como ha dicho Susana, pues se han situado como la gran vertebradora del nuevo entorno. Y es así, es así. Porque, por ejemplo, van a ayudar y están ayudando a desarrollar la industria nacional, que además de autoabastecernos o ayudar a abastecernos, va a permitirnos conectar robots, cobots, exoesqueletos y además aplicarles tecnologías cognitivas. Vamos a ayudar también a acelerar y a reforzar una sociedad que cuente con todas sus generaciones, cuidando de nuestros mayores y asegurando que vosotros, los jóvenes, tenéis mejor futuro que nosotros, que estoy seguro, y os lo voy a demostrar, y también proporcionando la base sobre la que racionalizar la movilidad y la explotación de los recursos naturales de forma sostenible, consiguiendo respeto amable por el medio ambiente. Eso también lo hacemos nosotros y lo hagamos nosotros. ¿De acuerdo? Justamente estos días se ha demostrado que la sostenibilidad es directamente proporcional al uso de las telecomunicaciones y el planeta lo ha agradecido, ¿no? Y todos vosotros sois los que vais a jugar un papel fundamental, esencial en este nuevo entorno. Algunos os dedicaréis al estudio, análisis, concepción y despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones y algún día conseguiremos esa auténtica ubicuidad. Y otros nos dedicaremos, como decía Susana, a robótica inteligente, Internet de las cosas, ciberseguridad, gobernanza del dato, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Otros también descubriréis el mundo de la gestión empresarial y también os gustará muchísimo. O sea que, como aquí se dice, no es un único camino, sino que justamente tenéis que explorar todo aquello que vuestra ambición os permita visualizar. Estáis en una profesión donde la investigación, la creatividad, la innovación y la colaboración se unen para conseguir
pues soluciones muy ágiles en un entorno más o menos difícil. Pero lo bueno es que vosotros tenéis una capacidad de análisis y el potencial de síntesis necesarios para las tomas de decisiones en entornos de alta incertidumbre, como es el actual y como el que siempre va a ser, no nos engañemos. Habéis tenido la suerte, como decía nuestro padrino, de estudiar en una escuela, vamos, para mí, increíble. Aprovechadlo. Y aquí también quiero dar gracias a los exdirectores, jefes de estudio, profesores y todo el personal de apoyo, porque son todos magníficos. Y lo digo, doy fe porque como antiguo alumno puedo dar perfectamente, doy fe de ello, vamos. Ya me emociono y todo con todo esto, con la antigua. Un temita más, los ingenieros aportamos y trabajamos en todos los eslabones de la cadena de valor de cualquier empresa. Estamos en producción, estamos en marketing y negocio, logística, compras, IT, finanzas, pero en todos ellos siempre, permitidme daros unas sinceras recomendaciones desde un punto de vista de un carroza digital, como yo siempre me denomino, ¿no? Por una parte, comprometeos allí donde estéis y donde vayáis, ¿de acuerdo? Sed siempre ejemplo del compromiso. Sed generosos en tiempo y esfuerzo, de verdad que se os devolverá con creces. Éticos, como no puede ser de otra forma. Y por último, ilusión, tanto en la vida personal como en la vida profesional, estar siempre al 100% en aquello que hagáis. Con estos ingredientes triunfaréis, no nos quepa ninguna duda. Y bueno, como algunos sabéis, ahora sí que hablo del colegio, pues el colegio es un organismo de derecho público que tiene atribuida a la administración, por la administración pública, pues bueno, la facultad de verificar los proyectos que efectúan los ingenieros de telecomunicación, y su último fin es la ordenación del ejercicio y la defensa de la profesión. Pero vamos mucho más allá, o sea, tal como nos aporta la red de contactos, la formación continua, ese reciclaje continuo y sobre todo lo que nos denominamos la gestión profesional del colegiado, es decir, cómo nos ayudamos entre nosotros, el servicio que tenemos de cuidar la evolución profesional de todos nosotros es muy importante. A día de hoy, os lo digo para animaros, tenemos en la Comunidad Valenciana un porcentaje de desempleo del 1,8%. A pesar de eso no estamos contentos, un 1,8% son muy poquitos, pero estamos todos los ingenieros estamos a muerte para que ninguno de nosotros, ninguno solo de nosotros esté en una situación que no quiere. Hay algunos que están en desempleo porque quieren cursar un máster, etcétera, etcétera. Y, como siempre, para aquellos que también prefieran mejorar su situación profesional, para eso estamos todos, para ayudarnos con el mayor desempeño. Os invitamos para que paséis a vernos si queréis algún día y os contamos. Pero creo que los datos y el futuro que os viene encima es muy, muy esperanzador. Por último, es una magnífica ocasión para reconocer el esfuerzo, los sacrificios y esperanzas de vuestros familiares y allegados que están aquí y que no están aquí, para todos. Haced de este pues un evento de alto reconocimiento a todos aquellos que os han permitido conseguir aquí. Yo siempre digo, porque además me gusta, que las cosas se dicen, pero las cosas se hacen. Y al hacerlas se dicen solas. Con lo cual, os animo a que salgáis ahí fuera y demostréis todo vuestro potencial. Para acabar, por ejemplo, nada más que amén. Que así sea. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor director de la ETSI, don Héctor Esteban González. Muchas gracias. Bien, estimado vicerrector, padrino de la promoción, decanos de los colegios profesionales, directores de otros centros, directores de departamento, autoridades académicas, subdirectores, representantes de alumnos, familiares, amigos. Quiero destacar en primer lugar que si hoy podemos disfrutar de esta celebración es debido a que los efectos de la pandemia empiezan a remitir. Y esto es así por la campaña masiva de vacunación que ha sido posible gracias en primer lugar a la investigación científica que ha sido capaz de desarrollar varias vacunas en tiempo récord y en segundo lugar a los servicios públicos de salud. Es conveniente recordar el carácter público de dichos servicios que permiten la vacunación masiva e igualitaria en un día como hoy en el que se celebra la graduación de una nueva promoción de egresados de una universidad pública que es la que mejor garantiza el acceso a la educación superior al conjunto de la población sin distinciones y de manera igualitaria. Conviene también recordar en el día de hoy, cuando ya vemos la luz al final del túnel en el que nos ha sumido la pandemia, a Carlos Taipe,
alumno del Máster Universitario de Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicaciones, cuyos compañeros se gradúan hoy aquí y que lamentablemente falleció por causa de la COVID en febrero en Ecuador, desde donde seguía las clases a distancia. Acompañamos en el sentimiento a sus familiares. Este año 2021 es un año especial para la Ingeniería de Telecomunicación, profesión que vais a ejercer la práctica totalidad de vosotros, ya que hace 100 años, en 1921, en la Universidad Politécnica de Madrid, se entregaron diplomas a los 17 primeros titulados en España en Ingeniería de Telecomunicación. Desde entonces fueron apareciendo más escuelas en España en las que se imparten estos estudios: Barcelona, Vigo, País Vasco, Valencia, y así hasta las 30 escuelas actuales en las que se cursan los estudios de Ingeniería de Telecomunicación. Desde entonces han salido más de 50.000 egresados de estas escuelas, de los cuales 4.000 han cursado estudios en nuestra escuela. Precisamente la egresada número 4.000 ha terminado este curso y ha sido Carmen Palau Cruz. Sentíos orgullosos de ejercer esta profesión. Las telecomunicaciones pueden aportar a nuestra sociedad muchos avances en multitud de campos. El avance de la digitalización y de las telecomunicaciones, si se hace siempre orientado por valores humanistas y pensando en el bien general, puede permitir, por ejemplo, disminuir la contaminación mediante la reducción de los desplazamientos con un adecuado uso del teletrabajo, al mismo tiempo que puede permitir que se frene el éxodo de las zonas rurales y pare la masificación en las ciudades. Puede, mediante flotas de satélite de órbita baja, proporcionar acceso a Internet de calidad a todas las partes del planeta, reduciendo la brecha digital y democratizando el acceso a la información. Puede permitir la llegada de la conducción autónoma y la reducción de los accidentes mortales. Y son solo algunos ejemplos, porque esta es una profesión muy versátil y con aplicación en prácticamente todos los ámbitos. Me gustaría también que os sintáis orgullosos de haber cursado vuestros estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y en la Universidad Politécnica de Valencia, así como de los compañeros con los que habéis compartido los estudios. No digo que sea la mejor escuela ni la mejor universidad, pero es la vuestra y son vuestras raíces. De alguna manera es como vuestra casa, como vuestra familia aquí presente. De la misma forma que vuestros familiares están muy orgullosos de vosotros y os desean lo mejor del mundo, nosotros, la universidad, y especialmente los profesores que os hemos dado clase, nos sentimos orgullosos de vosotros. Un profesor de universidad, además de dar clase, investiga y en algunos casos, como me toca a mí ahora, hace gestión universitaria. Y después de más de 20 años de profesión os aseguro que no hay nada tan satisfactorio como enseñar. La investigación y la gestión en la universidad, en mi opinión, son imprescindibles, pero tienen sentido si sirven para mejorar la docencia, que es el objetivo principal de un profesor. Además, guiar a los estudiantes, ayudarles a aprender y orientarles a veces en las elecciones dentro e incluso fuera de la universidad cuando dan sus primeros pasos en el mundo laboral es no solo muy gratificante, sino una forma de mantenerse en contacto con el mundo y un aprendizaje continuo para el profesor. Así que, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de vosotros cuando presenciamos una ceremonia de graduación como esta? Hay una escultura en la entrada norte de Valencia, al principio de la avenida de Aragón, en la que se representa a un joven montado a caballo que recoge un pergamino de un anciano que, convaleciente, le pasa el testigo al joven. La figura se denomina el relevo y simboliza la transmisión de conocimientos de una generación a la siguiente. Para vuestros padres y para vuestros profesores no hay mayor satisfacción que pasaros el testigo y comprobar cómo vosotros tomáis el relevo y emprendéis nuevos y mejores caminos. En nombre de la institución os pido perdón por los errores que hayamos podido cometer durante vuestra educación. Aquellas cosas que podamos mejorar, decídnoslas. Y si os podemos ayudar, aunque ya no estéis con nosotros, pedídnoslo. Recordad que es mejor la colaboración que la competición. No perdáis nunca la curiosidad y las ganas de aprender y disfrutad mucho de este día de celebración, bien merecido, pero teniendo presente que la pandemia aún no ha terminado. Me despido agradeciendo la presidencia del acto al vicerrector de Internacionalización y Comunicación, las palabras del padrino de la promoción y las de los decanos de los colegios profesionales, la organización del acto al subdirector de Comunicación, que no tiene ningún protagonismo público, pero ha trabajado muchísimo, la presencia de los directores de otros centros, los departamentos con presencia de la escuela, exdirectores de la escuela, Alberto, Miguel, el equipo directivo de la escuela, profesores, delegados de alumnos y personal de administración de la escuela. Muchas gracias. Me corresponde a mí cerrar el acto con unas palabras y no tengo preparado un discurso, pero me encanta cuando no tengo preparado un discurso porque entonces puedo improvisar y decir las cosas que me han ido surgiendo conforme se escuchaba.
Y lo primero que os quiero decir es que estáis en este teatro romano, que hubo mucha controversia si se cubría o no se cubría para protegerlo. Y este teatro romano tiene una historia preciosa. Fijaros que Saguntum, era una ciudad frontera con Cartago, estábamos en guerra, y Aníbal estaba destrozando el Imperio Romano. Y Aníbal llegó a Saguntum y se encontró a unos saguntinos, luchadores imparables, que tuvieron 8 meses a Aníbal parado desde aquí. Murieron todos los saguntinos. No quedó un solo saguntino vivo hasta que Aníbal los mató a todos, no cesó la ciudad y no siguieron. Fruto de ese éxito y ese logro, Roma volvió a Saguntum, lo nombró a Saguntum ciudad del imperio, y de los restos de las murallas que habían destruido Aníbal construyó este teatro, y fue el primer teatro que se construyó en reconocimiento a un pueblo que había perdido a todos los hombres luchando hasta la muerte por un imperio. Y entonces yo esta historia me la sé y me la han contado, pero yo lo asemejaba al año de la pandemia, ¿no? Lo hemos resistido todos, ¿no? Hemos estado luchando hasta el final, hemos muerto, y de aquí también mi recuerdo a Carlos, porque yo lo tenía en clase, y me ha gustado mucho porque, de hecho, ha sido un reconocimiento muy bonito. Hemos visto sufrir a nuestras familias y estamos hoy aquí para celebrar que la vida sigue y que, en este caso, la sociedad os da este premio, que es poder estar aquí celebrando que ya sois telecos. Y lo siguiente que me ha venido en mente es cuando el rector Mora estaba hablando de esos consejos que os ha dado fantásticos, espero que los hayáis anotado porque la verdad es que yo os hubiera dado los mismos, no se me ha ocurrido otro mejor. Estaba acordándome de una anécdota que cuando yo acabé mis estudios de teleco, algo así como vosotros hace 23 años, y estaba destrozado, la verdad es que me habían machacado, ¿no?, en la carrera, porque es una carrera muy dura y estaba psicológicamente muy tocado. Ese verano me fui de voluntario social a un pueblo rural que no me acuerdo ni el nombre, a remontar muros de separación entre campos, ¿no? Ahí lo más tonto que se me podía ocurrir para desconectar. Y entonces me topé con un señor, con un caballero que se llamaba Víctor Martínez, que le llamamos el Tirantes, que no tenía estudios, pero que era una maravillísima persona. Y entonces, ¿y tú qué eres? Y yo soy ingeniero de telecomunicación. Y me dijo 3 palabras que no se me olvidarán nunca. Me dijo, no ni nada. Yo me quedé así, digo, claro, mi cabeza de teleco, de lógica, digo, no ni nada, me está diciendo no, el no del no es sí, el sí es no, me está diciendo que no, yo que sí, soy ingeniero de telecomunicación. Yo, no me has entendido, te he dicho no ni nada. Y yo, que sí, que soy ingeniero de telecomunicación. Yo con mi lógica matemática, y entonces me dijo, no, es que es una pasada, tío, eres politécnico. Y entonces yo desde entonces fui el politécnico, y todos me llamaban ahí politécnico, y entonces me di cuenta de que, ya que estamos en un templo romano también, de que los telecos éramos o somos para la sociedad algo parecido a semidioses romanos, capaces de todo, inteligentes, listos, y que la sociedad nos tiene en un pedestal, ¿no?, como estamos nosotros ahora aquí. Y ahora tenéis aquí a 3 ilustrísimos, a un excelentísimo y a un excelentísimo magnífico, y os podemos decir que no ni nada, que sois ingenieros de telecomunicación, chicos. Enhorabuena. Todos en pie. Senectutem,
Se levanta la sesión.